Pues qué felicidad estar hoy en este día tan bonito, ¿verdad? Tome su lugar, está usted en su casa, bienvenidos todos. Algo que dijo Dios es que más bienaventurado es dar que recibir. Y la verdad es que cuando uno se va de misiones, aunque sea una tarde, y uno bendice a otros, y uno comparte a otros, y uno da a otros, los más bendecidos siempre somos nosotros. Porque todo el que da adquiere el derecho de recibir. Eso lo dijo Dios. Dice, da y se te dará. El problema es que como convencimos muchas veces a nuestros papás de cambiar las reglas para con nosotros, también a veces creemos que podemos convencer a Dios de cambiar las reglas para con nosotros. Pero si Dios cambiara las reglas para con nosotros por nuestro ruego, por nuestra súplica, por nuestro berrinche en algunos casos, Dios dejaría de ser Dios. Dios es Dios porque su palabra es para siempre. Por eso Él es Dios, porque lo que ha dicho, dice la misma Biblia, que pasarán los cielos, la tierra, todo pasará, todo un día caducará, todo un día dejará de ser, menos la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante entender y vivir la palabra de Dios, porque va a pasar todo va a pasar, menos la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la palabra de Dios dice que no pasarán y que serán y serán para toda la eternidad, como es nuestra vida eterna, por ejemplo, como es el reinado de Jesucristo, de 1000 años, donde vamos a estar viviendo con Él en su reino plenamente establecido, donde el mal es completamente atado. Por 1000 años, dice la Biblia, dice el Apocalipsis, el mal será atado por 1000 años y Cristo establecerá su reino esos 1000 años. Y el mal atado significa que no va a poder venir a provocarte, a tentarte o a decirte o a contaminarte. Entonces tú no vas a hacer nada malo. Está padre eso, ¿no creen? Y nadie va a hacer nada malo. Porque ese es el reino de Dios, ese es el reino de Jesucristo. El reino de Dios es el amor, acuérdense de eso. El reino de Dios es el amor, Dios es amor, su reino es amor, sus leyes son amor. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Fin de la constitución política del reino de Dios. Todo es amor y amor. Hace poco di una entrevista, me invitaron a un programa allá en Morelos. Por ahí anduvieron compartiendo el link, no sé, si no busqué, sí lo pusieron en UDB, ¿sí? Y yo hablaba y decía que imagínate que todos, como papás y mamás, las que son mamás, educáramos a nuestros hijos a no pegar. No pegues, no pegues, no pegues. Todos educamos a nuestros hijos a no pegar. Dime una cosa, ¿quién pegaría? Si educáramos a nuestros hijos a no robar, no robes, no robes, no robes, no robes, no robes, no robes, hey, no robes, ¿quién robaría? Si educáramos a nuestros hijos a no mentir, si educáramos a nuestros hijos a no corromperse, a no ser corruptos, si educáramos a nuestros hijos a no desearle mal a nadie. No quieras, dijo Jesucristo, la regla de oro, ¿verdad? Cuando Cristo dijo, les voy a dar la regla de oro, estaba diciendo, mira, si quieres, olvídate de todo lo que dice la palabra de Dios. Olvídate de todo, pero esto que no se te olvide. No hagas a los demás lo que no quieras para ti. Y trata a los demás como quieres que te traten a ti. La regla de oro. Y que todos los papás del país o del mundo educáramos así. No hagas mal a nadie y trata a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Qué pasaría? Pues nadie pegaría, nadie robaría, nadie mentiría.
El problema es que no lo hacemos, no todos los papás lo hacen. Muchos papás enseñan, pega antes de que te peguen. No te dejes, ¿verdad? Haz bullying. El que no avanza, no, ¿cómo es? El que no tranza, no avanza, ¿verdad? Nosotros sacamos lo contrario. Avanza sin tranza. Avanza sin tranza. Y el que tranza no avanza. ¿Por qué México no avanza? Por la tranza. Así es. Pero tristemente, ¿podemos crear una cultura así? Claro que sí, podemos lograr un país así. Hay muchos países que así son y así viven. Dinamarca, Holanda, Alemania, Irlanda no, pero estos tres, tú puedes meterte al Facebook, que diga al internet, no al Facebook, al internet, y checas y ves ahí, ves su cultura, sus tradiciones, pero esto sucede en estos países, hablando de, ¿qué les dije? Dinamarca, que es donde están los daneses, Holanda y Alemania, y checa cuál es la religión predominante. Más del 80% son cristianos. En Dinamarca, que es el mejor país del mundo, llegan casi al 90% del cristianismo. En Alemania el cristianismo se enseña desde la primaria, secundaria y preparatoria. La Biblia es un libro de texto de primaria, secundaria y prepa. Y es que esos países han entendido algo. Con Dios, sin Dios. Con Dios, sin Dios. Han entendido en excelencia, en mediocridad, prósperos, fregados, con Dios. Fíjense el diablo, Luego los empezó a distraer. Ahí van. A ver, dile al que está a tu lado, a donde apunte tu nariz, ahí estará tu atención. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Con Dios, sin Dios. Prosperidad, miseria, pobreza. Y ellos han entendido eso y por eso viven como viven. ¿Puedes creer que, por ejemplo, Alemania? Está interesante el tema, déjame compartirles un poquito, ¿no? Porque no estaba en mis notas. Pero Hitler quería conquistar muchos países, de hecho conquistó muchos países, nada más que después los aliados se le volvieron a quitar todo. Muy interesante la historia, pero Hitler conquistó muchos países porque Alemania no produce más que uvas. Es un país pero hoy en día es la primer potencia europea porque produce no solamente uvas, produce tecnología. Los japoneses y los chinos le compran a ellos para fabricar. Todo el mundo le compra a Alemania. Hay muchas máquinas de todo tipo en todo el mundo hechas, fabricadas en Alemania. Y Alemania es lo que exporta. Entonces, imagínense un país como México con tantos recursos que no tiene Alemania. Imagínense el problema que es la cultura. Cuando el presidente dijo que era cultural la corrupción, ¿saben una cosa? Tiene razón, porque es un problema de cultura. Ahora, ¿por qué le digo esto? Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Estamos compartiendo acerca de la fe, ¿verdad? El sentir de la fe. Hoy quiero compartirle esto, el culto de la fe, el culto de la fe. Y vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dijeron? Va a decir 2. ¿No? ¿No? Estos sí, estos no. Vienen muy serios. ¿Qué les pasó? ¿Desayunaron? Si no desayunó, ahorita en un ratito se echa unos buenos chilaquiles. Creo que hay chilaquiles con pollito. Pero fíjese bien lo que dice Romanos 12:1. Y se acuerda del versículo 2, ¿verdad? Se lo debe de saber de memoria. Si algo le repite el pastor de esta iglesia es el Romanos 12:2. Que no te conformes al mundo, sino te transformes por medio de la renovación
del entendimiento en la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eso está tremendo, ¿verdad? Es como si en mexicano te dijeran, así que hermanos, te ruego. A ver, digan todos, te ruego. Háganle así, te ruego. Es que se tiene que sentir. Si no se siente, no vale. ¿Verdad que sí? A ver, así, te ruego, te ruego. Eso, miren, así, te ruego, ¿verdad? Y luego digan, por tu madre. Sí, porque aquí es lo que más se valora, ¿verdad? Aquí el papá, quién sabe dónde quedó, pero aquí en México es una cuestión cultural. ¿Saben por qué en México se piensa que la mejor mujer es aquella que se quedó sola y con hijos? Por la Guadalupe. Es madre de un montón de morenitos sin marido. Y eso ha desgraciado la cultura de nuestro país, aunque usted no lo crea. Es un patrón de vida, un patrón de conducta. Yo quiero ser una excelente mujer. Y la excelente mujer es aquella madre que salió sola adelante con sus hijos. Pero ¿qué pasaría si nos educaran? La excelente mujer es aquella que hace feliz a su esposo. ¿Verdad? Pero también tengo algo para los esposos. No me veas así, Tino. Se me quedó viendo Tino así como, no te atrevas. No, es un muy buen alumno, Tino. Te felicito de veras. Pero la verdad es de que los esposos debemos de ser perfectos. Sin errores. Dignos de admiración. No pusilánimes infantiles. Deprimidos, flacos, cansados, ojerosos, sin ilusiones. ¿Me está escuchando? Porque eso es lo que dijo Cristo, que el esposo sea Señor. Los hombres el hombre es estable, como Dios es estable. Siempre recto, siempre perfecto, siempre amoroso. Digan amén las mujeres, por Dios. Tú puedes preguntarle a mi esposa si no soy así. Pregúntale. No me creen, ¿verdad? Mira, en muchas iglesias el mejor testimonio que hay del pastor lo tiene la iglesia. Aquí el mejor testimonio que hay del pastor lo tiene mi esposa. No sé si eso les diga algo. Y no les estoy presumiendo, bueno, sí, porque mi trabajo me costó. Pero el esposo es aquel que no falla por nada, tiene palabra. ¿Me están escuchando? El que no falla, el que cumple. Amén. El que ama, protege, provee, cuida. Amén. Ministra amor, ministra ternura. ¿Me está escuchando? Bueno, ahora ya déjenme regresar al tema, por favor. No me distraigan. Entonces, fíjese bien, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué está diciendo? Dile al que está a tu lado, no es fácil. Al principio es un sacrificio. O sea, si es un sacrificio que puedes hacer muchas cosas, pero dices, no las voy a hacer porque no es correcto, porque no agrada a Dios, porque no es bueno a mi esposa, no es bueno a mis hijos, no es bueno para mi vida. ¿Me escucha? Y luego dice, sacrificio vivo y ¿qué más? Santo. ¿Cómo tiene que ser tu vida? ¿Cómo tiene que ser tu cuerpo? Y dice, ¿agradable a quién? Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser ¿qué? Agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Y aquí es donde nos podemos establecer y estacionar un buen rato. ¿Qué es culto racional? ¿Qué es culto racional? Culto puede tener muchos significados.
Pero hablando de el culto en cristiano, el culto cristiano es fíjate bien, es leer la palabra, entender la teología de la palabra por la correcta interpretación que da la hermenéutica y luego declarar, o sea, decir y hacer la palabra. Eso es culto y eso es cultura. Por eso les hablaba hace rato de la cultura. Si nosotros creamos la cultura de no pegues, ¿sí? Y ponemos en un montón de escuelas y en la casa no pegues, no pegues, no pegues, la gente va a estar leyendo esa palabra, la va a estar entendiendo y la va a estar diciendo y la va a estar haciendo. Y eso es un culto. Y ese culto se va a convertir en nuestra cultura. ¿Cuál es la cultura de hoy? Por ejemplo, pues si alguien te las ofrece, pues agárralas, éntrale. Porque de eso está invadido el Facebook, de eso está invadido el Internet. ¿Cuál es la cultura de hoy? Pues sácalas en la selfie. No sé si me entendieron, se entienden, ¿no? Sácalas en la selfie y ahí va. Entonces, no está escrito, pero todo mundo lo ve. Y entonces, todo mundo, todas las chicas, ¿qué hacen? La sacan en la selfie. ¿Sí me están escuchando? ¿Están captando? Culto racional. Ahora, aquí dice la palabra de Dios, tu culto racional es que haya entendimiento, que lo hayas razonado, que hayas entendido que es lo mejor para ti. Culto racional. Racional es que estés consciente de que tienes esa conciencia y tengas la conciencia de que estás consciente que eso es lo que hay en tu razón. Que el culto de Dios, que el culto de la palabra de Dios está en tu razón, es tu razón. Eso es culto racional. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Fíjense bien en esto, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Cuál debería de ser nuestra cultura? Hacer lo correcto. Nuestra cultura debería de ser la palabra de Dios. Sí implica un sacrificio en un principio. Así es. Estamos acostumbrados a hacer todo mal o a hacer lo que queremos, ¿verdad? El hedonismo, eso enseña en el mundo. El hedonismo es ese culto de tú haz lo que quieras hacer. Lo demás y los demás no importan. Date gusto. El hedonismo es date gusto, date gusto. Date gusto en todo. ¿Trabaja para qué? Para darte gusto. Hoy los chavos estudian y quieren trabajar ¿para qué? Para darse gusto, no para multiplicarse y reproducirse. No para crear una familia. No para dejar mejores ciudadanos en este país de lo que fuimos nosotros. Entonces, fíjese bien, el culto de la fe empieza aquí. Voy a repetir otra vez lo que es culto. Culto es leer la palabra, hablando del culto cristiano, es leer la palabra. En otros lados sería leer las leyes, el culto de la ley, del derecho, sería leer las leyes, leer la palabra, entenderla por medio de la correcta interpretación de la hermenéutica que produce una teología en nosotros. O sea, un estudio y una comprensión de Dios dentro de nosotros. Y luego decirlo y hacerlo. Eso es culto. Decirlo y hacerlo. Voy a poner otro ejemplo. En cada país, cada región tiene sus costumbres, ¿cierto o no? Tienen costumbres específicas. ¿Verdad que sí? Eso es parte de su culto. ¿Por qué lo escribieron o lo mostraron
y lo dicen y lo hacen. El culto es aquello que tú entiendes, comprendes y recitas, declaras. Eso es cultura. La solución somos todos, es una cultura. El México es corrupto, es una cultura. Es un culto. Pero aquí está diciendo Dios, fíjate, que hagas lo agradable delante de Dios, porque Dios debe de ser ¿qué? Dios debe de ser tu culto racional. O sea, lo que está diciendo aquí, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que todo lo de Dios sea lo que gobierna tu razón. Que tu razón sea la palabra de Dios, que tu razón sea Dios. Por eso dice ahí, agradable a Dios, porque Dios es tu culto racional. Dios es tu cultura. Dios es tu razón. Y si tú vives conforme a las razones de Dios, es cuando esa es tu cultura y eso es lo que te va a bendecir. Cuando Dios se convierte, Dios y su palabra se convierte en tu culto racional, o sea, tienes todo tu razón lo gobierna Dios, es cuando tú entras al reino de Dios. Cuando el culto de Dios ya es tu culto, es cuando tú entras en el reino de Dios, donde todo viene por añadidura. Por eso el versículo 2 que sigue habla de transformación. Fíjate bien, dice que Dios sea tu culto racional. Que Dios sea tu culto racional. O sea, que Dios sea ¿qué? Tu cultura. Que Dios sea ¿qué? Tu razón, que Dios sea ¿qué? Tu raciocinio, que Dios sea con lo que razonas, que todo lo razones por medio de Dios, que es lo mismo que su palabra, que la palabra de Dios sea tu razón, la palabra de Dios sea tu raciocinio. Y dice, cuando tú haces esto, cuando tú dices, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer lo que yo quiero, ya no voy a hacer lo que dicen los demás, ya no voy a hacer más que lo que Dios dice, es cuando empiezas a entrar en este punto de que ya no te sigues haciendo a la forma del mundo. No os conforméis, no habla de inconformidad. Entendamos esto. No os conforméis, no habla de inconformidad. No os conforméis, habla de que no seas como el mundo. ¿Por qué vas a dejar de ser como el mundo? Porque ahora tu culto racional, tu raciocinio es en base nada más y únicamente, exclusivamente en la palabra de Dios y Dios, que es lo mismo. Y cuando tu culto, tu cultura, tu raciocinio, tu razonamiento es nada más el de Dios, fíjate que habría algunos ateos que dirían, pues, qué cuadrado, qué limitado está eso. O sea, no, tú tienes que estudiar de todo y saber de todo. Y ¿cómo que nada más lo de Dios y lo de Dios? ¿Dónde está el libre albedrío? O sea, el libre albedrío te lo dio Dios para que tomaras una decisión correcta, con tu propia conciencia. Pero fíjate bien, los ateos creen que puede haber algo fuera del culto de Dios que puede ser bueno para tu vida. Esa es una mentira, un engaño de Satanás. Mira, ven, hay algo más, es para joderte. Porque no hay nada más poderoso que Dios, no hay nada más completo que Dios, no hay nada más pleno que Dios, no hay nada más próspero, rico, sano y perfecto y grandioso que Dios. Nada va a durar para siempre más que Dios, nada va a durar para siempre y es eterno más que su palabra, nada va a durar para siempre y es eterno como la vida que nos ha dado.
como el poder que nos ha dado en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ahí viven muchos que muy open mind y abren su mente a todos, a todo y a todos, pero no entienden que el abrir su mente así, abren también puertas a cosas, conocimientos que les va a llevar fuera del culto de Dios. Y que ya no va a ser el culto de Dios, ya no va a ser su raciocinio, su razonamiento. Y lo único que produce esto es que tengas un pie adentro y otro afuera. Y que seas bendecido a medias y mediocremente. Y finalmente esta gente termina atrapada en el punto de que dice, no, pues es que Dios no funciona. Güey, ¿cómo te iba a funcionar si estás con un pie adentro y el otro afuera? Por favor, no, métete al 100, éntrale al 100, que tu culto racional sea Dios. Y luego hablamos. Aquel que entra aquí, ¿yo por qué dejé de tomar? ¿Por qué dejé de drogarme? ¿Por guapo? Ok. No, porque yo entré al culto de Dios. Porque convertí la cultura de Dios, la palabra de Dios, el razonamiento de Dios, las razones de Dios, la convertí en mi cultura, en mi razón, en mi raciocinio. Y por eso debía de ser eso. ¿Por qué prosperé? ¿Por qué me va bien? ¿Por qué encontré el amor, la paz, el vivir sin miedos? No hay mayor riqueza que esa. Amor, paz, sin miedos, sin preocupaciones. ¿Por qué? Por eso. Mucha gente dice, no, es que la verdad a mí no me funcionó el cristianismo o eso no funciona. No, si no le entras al 100, no. Es como si tú fueras un mediocre esposo que quieres que tu esposa te ame poniéndole el cuerno. ¿Hay algún estúpido así aquí hoy? No, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? O sea, a ver, mujeres, ¿amarían igual a su marido si fuera infiel o si fuera fiel? ¿Lo amarían igual? Es claro. Entonces, ¿quieres todo de Dios? Tienes que entrarle con todo. No puedes estar coqueteando nada más de un pie adentro y otro afuera y mira y que... No. Así no es, así no funciona. Tu culto racional es tu todo. Tu culto racional es que no hay otra cosa en tu cultura que Dios. Punto, se acabó. El culto de la fe es así. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo recibo. Ese es un culto racional. Pero ¿cuántos llegan a este nivel, a este punto? Si Dios lo dijo, yo lo creo. Me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Es mi culto. Es mi culto racional. Y si ese es mi culto racional, no voy a cuestionar incluso. Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque si yo lo creo, Dios dijo que entonces ¿lo qué? ¿Lo qué? Lo recibo. Muy bien, lo recibo. Ese es el punto. Así es que de tal manera que cuando tú haces a Dios tu culto racional, o sea, tu raciocinio, tu razonamiento, cuando tú lo haces es cuando entonces tú dejas de ser a la forma de todo el mundo, te transformas por el entendimiento que te da el culto racional de Dios y entonces viene la recompensa. Tú compruebas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Porque es lo que dice aquí, es lo que Pablo escribió de seguido, el 1 y el 2, explicando una sola cosa. Mira, si tú verdaderamente conviertes a Dios en tu teología por una correcta hermenéutica, por una correcta interpretación de la palabra y la declaras, no sé si me estoy explicando, acuérdate que cultura o culto es aquello que has leído u oído, entendido y lo dices y lo vives. Esa es cultura. Lo digo y lo vivo. Lo digo y lo vivo. Eso es el culto, eso es la cultura.
¿sí? Hay cultos fuera de orden, sí, también hay cultos fuera de orden. Estoy hablando del culto bíblico, del culto de Dios, del culto cristiano. ¿Me están escuchando? Del culto al que se refiere aquí la palabra de Dios. Que sea tu culto, ¿qué? Racional. Que todo lo de Dios sea tu raciocinio y todo lo razonas conforme a Dios. No conforme a ti, sino conforme a Dios. Amén. Hay otra parte donde vemos más acerca de esto. Vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4 a partir del 20. Proverbios 4, capítulo 20, y vamos a leer hasta el 27. Amén. Fíjate bien, aquí Dios está explicando lo que es y debe de ser tu culto racional. Dios está explicando cómo debes de vivir el culto racional de Dios. ¿Sí? Fíjate, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué les dije que culto era? ¿Qué? Leer, ¿verdad? Entender, decir, hacer y vivir algo, ¿sí? Entender algo, ver algo y practicarlo. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso quiere decir no a las tuyas siempre serán negativas para ti, no te convienen, ¿sí? Y por sus frutos los conoceréis. Dice, no se aparten de tus ojos. No se aparten de tus ojos. Culto es leer. ¿Y con qué leemos? Culto es ver. ¿Y con qué vemos? Con los ojos. Y dice Dios aquí, no se aparten de tus ojos. Y luego ¿qué dice? Guárdalas en medio de tu corazón. Tú no puedes guardar algo en medio de tu corazón si no lo has razonado, si no lo has entendido. Tú guardas a tu esposa en medio de tu corazón porque la razonaste como la mujer que amas y quieres amar toda la vida. Amas a tu esposo, ¿verdad? Y lo guardas en tu corazón. ¿Cuántas mujeres aquí guardan a su esposo en su corazón? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo has razonado, entendido, te gustó, te gusta todo lo de él. Dice, wow, este cuate sí está a imagen y semejanza de Dios. Yo lo amo, yo le amo. Bueno, uno tiene que compartir sus experiencias, ¿no? ¿Sí me están captando lo que estoy hablando? ¿Sí? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Con qué crees? ¿Con qué crees para recibir algo? Con el corazón. Por eso, ¿cómo se llama la clase de hoy? El culto de la fe. Hijo mío, otra vez, el 20 por favor, fíjate bien, hijo mío, está atento a mis palabras, no las tuyas y las del mundo. No, hay mucho mago allá afuera, mucho brujo allá afuera, que usa parte de la palabra de Dios para desviarte. O sea, el diablo se lo hizo a Jesucristo, pero no lo consiguió. Pero tienes que entender esto, el diablo siempre va a usar parte de la Biblia, parte de la palabra de Dios para desviarte. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, el diablo le dijo, haz esto al fin que escrito está, que Dios va a mandar a los ángeles a guardarte para que no azotes. ¿Y cuántos saben que está escrito lo que el diablo le dijo? Sí, es verdad lo que el diablo le dijo, sí, pero siempre va a usar el diablo la palabra de Dios para engañarte. Por eso mucha gente dice, es que, pues también es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, es parte.
Hay cosas buenas, sí, porque tienen parte cosas buenas. Entonces dice, está atento a mis palabras, a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Aquí es cuando Dios empieza a convertir en tu culto racional. Aquí es cuando Dios empieza a convertir en tu culto racional. Cuando tú estás atento a las palabras de Dios y cuando tú empiezas a inclinar tu oído a las razones de Dios. Es cuando Dios empieza a convertir en tu culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí ya estás consciente de que tu conciencia la forma la palabra de Dios y Dios. Ahora sí ya tienes conciencia de que estás consciente que conoces, vives, dices y haces la palabra de Dios. Eso es culto. Inclina tu oído a mis razones, verso 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree. Dice, porque son vida, versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Alabado sea el Señor. Fíjate en esto. Cuando tú conviertes a Dios en tu culto racional, tu vida entra en la medicina de Dios. La medicina de Dios entra en tu vida. Por eso es que ya no te enfermas. Bueno, si sudas y luego te subes a la moto y se te enfría todo el sudor y todo eso, falta de sabiduría, ¿verdad? También por eso Dios nos dio la sabiduría para cuidarnos, ¿verdad? Para cuidarnos. Pero ve lo que dice aquí, porque son vida a los que la hallan. ¿Y medicina a qué? A todo su cuerpo. Y luego dice, verso ¿qué? 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del. Cuando tú conviertes a Dios en tu culto racional, tú ya no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, ya no te desvías. ¿Por qué? Porque vives conforme a la cultura de Dios, porque has hecho tu raciocinio, tu razonamiento, la cultura de Dios. O sea, todo lo razonas en tu vida con la cultura de Dios. Todo lo razonas en tu vida con la cultura de Dios. ¿Puedo hacer esto? Sí, pero ¿qué dice la cultura de Dios acerca de esto? Pues que no, entonces no lo voy a hacer. ¿Qué dice? Apártate del mal. No te desvíes a la diestra ni a la izquierda, ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del. O sea, no camines hacia el mal. ¿Cuántos han hecho algo malo? ¿A poco no caminaron para hacerlo? Algunos tomaron taxi, otros llegaron en su carro, otros pasaron por los demás, o la otra, o el otro. ¿Me están escuchando? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando tú entiendes y haces la palabra de Dios y a Dios lo haces tu cultura, fíjate bien, tu vida es completamente sana en todo. Todo se convierte, tu cultura es la sanidad. Tu cultura es la prosperidad. Tu cultura es la paz. Por eso arriba dice, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan. Y cuando dice Dios son vida a los que las hallan y medicina todo su cuerpo, está diciendo la vida que Dios tiene para nosotros. O sea, cuando dice aquí son vida
Son vida a los que las hayan. ¿De qué vida está hablando aquí la palabra del Señor? ¿De qué vida? ¿Qué vida crees que está hablando aquí Dios? No está hablando de la vida eterna, de ninguna manera. De la vida aquí, pero ¿qué vida aquí? ¿Mm? Sanos, prósperos, ¿por qué? ¿Por qué sanos, prósperos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viven la palabra. No, les voy a decir, a lo mejor no lo pregunté bien. Dice, porque son vida a los que las hallan. ¿A qué vida se refiere Dios aquí? Se refiere a la vida que Él dio y da. ¿Cuál es la vida que da? Es la vida que dio. Y tú puedes decir, ay, qué profundidad, qué revelación. Sí, mi hermano. ¿Por qué no piensas en la vida que dio? Y tendrás revelación de lo que está hablando aquí. ¿Sabes cuál es la vida que dio? ¿Cuál es? No. Se recupera en Jesucristo y por Jesucristo. ¿Cuál fue la vida que dio? No. La vida eterna es parte de la vida que dio. La prosperidad es parte de la vida que dio. La sanidad es parte de la vida que dio. El reino es parte de la vida que dio. La vida que dio es la que tenía Adán y Eva en el Edén. Y lo que Dios está ofreciendo nuevamente a través de Jesucristo es esta vida. La vida que Adán tenía en el Edén, que no era Adán ni era Eva, porque antes, cuando Dios les dio esa vida, eran varón y varona. Acuérdate que ellos se individualizaron después del pecado. Ellos se individualizaron después del pecado, pero antes eran un solo ser humano, un solo hombre. El varón y la mujer en comunión conyugal son el hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza. Yo no soy un hombre, soy un varón. El hombre lo formo junto con mi mujer, casado, bien casado con mi mujer, amándonos siempre. Si nosotros peleamos y nos lamentamos por haber peleado, nosotros dejamos de ser el hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza. Pero mientras estamos bien, ministrándonos amor el uno al otro, ahí estamos siendo el hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza, que recibe y recibió la vida que Dios les dio a ese varón y a esa varona. ¿Y cuál era la vida que Dios les dio a ese varón y a esa varona? Fuera de preocupaciones, fuera de miedos, fuera de temores, fuera de muerte, fuera de enfermedad, fuera de pobreza, sin escasez, hermosos los días siempre. Y esto puede sonar utópico. Para aquel que no lo ha entendido, siempre lo será. Para aquel que no ha logrado tener el culto racional en él, para aquel que no ha hecho a Dios su culto racional, siempre será un imposible. Siempre será una utopía. Y eso siempre te va a frenar a no poder creer y no poder recibir. Porque solamente se puede creer con el corazón y recibir cuando confiesas, cuando el culto es racional, cuando Dios es tu culto racional. ¿Me están escuchando? Déjame terminar con Marcos 11. Marcos 11, 20. Vamos a ver el 20 o el 22. Marcos, ¿sí conocen a Marcos? Está después de Mateo.
Marcos 11. Mm, 21. No, del 21 no, del 22. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. ¿Ya están ahí? Dice, respondiendo Jesucristo les dijo, tened fe. ¿Tened fe en qué? Ok. ¿Dónde está la clave? En la fe en quién. ¿Cuándo vas a lograr la fe en Dios? Cuando Él sea tu culto racional. Ahora, cuando tú has convertido a Dios en tu culto racional, ¿se acuerdan qué decía Romanos 12.1? Pongan un dedo ahí y regresamos a Romanos 12.1, porque es importante, por lo que voy a decir. Alabado sea el Señor. Qué bárbaro. Así que, hermanos, os ruego, fíjate bien, está diciendo aquí, Pablo escribió esto, ¿estás de acuerdo? Pablo se lo escribió a los romanos eran tan necios como el mexicano, tan ególatra, vanidoso como el mexicano. Se creía la última Coca-Cola en el desierto como el mexicano. Creían que pensaban y razonaban como los mexicanos. Creían que por ser romanos, ¡guau! Es que si nosotros pensamos algo, es mejor que Dios. ¿Conocen mexicanos así? O sea, Pablo le escribió a los romanos como le hubiera escribido exactamente igual al ego de los mexicanos. Y Pablo le escribió a los corintios como les hubiera escrito igual a las tonterías de los mexicanos. ¿Me escucha? O sea, de hecho, si usted sigue leyendo Romanos desde el capítulo 1, Pablo dice, estás tan envanecido en tus propios conocimientos que eso es lo que tiene tu cerebro entenebrecido y eso es lo que les pasa a los que ponen un pie adentro y un pie afuera. Y andan coqueteando con Dios y con sus conocimientos y sus entendimientos de hombre, finalmente de hombre. Dios escribió la Biblia porque nos hizo creadores y sabía que nosotros íbamos a escribir un montón de cosas. Una vez me preguntaba una reportera, me dijo, oiga, ¿es cierto esto? Le dije, bueno, pues vivimos en un país libre, ¿no? Y cualquiera puede decir cualquier estupidez, aunque no sea cierto. Y luego si ustedes la repiten, pues imagínate qué clase humana tenemos y somos. ¿Y qué crees? No sé si me entendió o no sé si lo entendió, pero ya no me volvió a preguntar nada. Pues sí, porque en un país libre todo el mundo puede decir lo que sea, aunque sea una barbaridad, una herejía, una maldición o una bendición. Eso es lo que tiene este país libre. Y gloria a Dios, porque por eso tenemos libertad de culto, pero también hay libertad de inculto, desculto, ¿verdad? También hay libertad para creer lo que no debemos. Entonces, fíjate bien, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjate bien, ¿en sacrificio qué? Vivo, santo, agradable a. Está diciendo que todo lo que pienses, sientas, digas y hagas tiene que ser agradable a. Y si logras eso es porque Él es tu culto racional. Amén. Muy bien, vámonos para terminar a Marcos 11. Marcos 11, 22 dice, tened fe en Dios. Y luego dice el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. A ver, todos conmigo hagan. Esto es ley.
Esta es la ley de la fe. Pero tú entras en esta ley donde todo lo que tú dices es hecho cuando Dios es tu culto racional. Cuando Dios es tu culto racional. Si tú haces que Dios sea tu culto racional presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, agradándole a Dios en todo, ¿qué sucede con esto? Tú puedes tener fe en Dios. Y cuando tú puedes tener fe en Dios, entonces tú puedes decir que es parte del culto. ¿El culto qué es? Les dije que era leer la palabra, entenderla y decirla. ¿Sí? Vivirla. Entonces, cuando tú haces a Dios tu culto racional, tú caes aquí. Porque esto es parte de la cultura de Dios. Cristo vino a reculturalizar al mundo. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. Porque los fariseos que estudiaban el Antiguo Testamento, que anuncia a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento, ¿por qué ellos que estudiaban el Antiguo Testamento y que sabían lo que decían las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento acerca de Cristo, por qué quisieron matar a Cristo y cavilaron su muerte? Porque fueron ellos. ¿Saben por qué? Porque Él vino a reculturalizar todo. Y Él vino a romper muchos esquemas religiosos, legalistas, que ellos estaban ocupando y manipulando para gobernar, mal gobernar al pueblo de Dios. Y por eso cavilaron su muerte. Porque aún en el Antiguo Testamento hay cosas de Cristo que no son. Hay cosas de Dios que no son. Por eso Cristo dijo, ¿quieres saber la verdad acerca de Dios? Veme a mí. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, lo que estaba diciendo es que todo lo anterior no lo era. Yo sí soy la verdad. Yo sí soy el camino. Yo sí soy la vida. Y Él vino a reculturalizar con la verdad de Dios, con la voluntad de Dios al mundo entero. Y en esta reculturalización de crear un culto racional en nosotros, única y exclusivamente con Dios y su palabra, dijo, en esta reculturalización dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La cultura de Dios es ley, la cultura de Dios es conforme a derecho. La cultura de Dios dice, si tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, es decir, que te vas a sacrificar en vida, no haciendo nada que no debas de hacer, y te vas a sacrificar en vida haciendo todo aquello que sí debes hacer, serás santo. Pero ¿qué crees? Vas a agradar a Dios en todo. Y entonces Dios será tu culto racional. Y cuando Dios es tu culto racional, esto también es tu culto racional. Y cuando esto también es tu culto racional, es cuando tú dices, yo puedo decir esto y lo que digo será hecho porque lo estoy diciendo yo, porque esa es la cultura de Dios que me ha dado, me ha heredado y me ha traído otra vez a mi vida en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. ¿No les gustaría vivir así? ¿Que lo que dijeras sucediera? Checa tu culto, checa tu cultura, checa tu manera de pensar, de sentir, de hablar y de hacer. Checa eso. Haz a Dios tu culto racional. Haz a Dios tu cultura. Haz a Dios tu raciocinio.
tu conciencia y tu consciente. Y entonces, solo entonces, Dios lo dijo, es tu cultura. Y cuando lo hagas vas a tener una fe tal en mí, que todo lo que digas, yo lo voy a hacer. Porque aquí el Todopoderoso soy yo, dice el Señor, no tú. Pero todo lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Ten fe en mí, ten fe en mí, ten fe en mí, porque todo lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Me prediqué gloria, no sé a ti, pero yo sí me prediqué gloria. Tengo aquí una nota que escribí hace unos días. Déjame encontrarla. Somos seres sobrenaturales cuando lo pensamos y así lo sentimos, porque hemos entendido y creído la palabra de Dios. Somos seres sobrenaturales, porque decir que pase algo y que pase, eso nos hace sobrenaturales. Pero es lo que aquí está diciendo Cristo, en la cultura que Él vino a darnos, en la cultura que vino a regresarnos, a restaurarnos. Dice, de cierto te digo que cualquiera, dile al que está a tu lado, yo soy una persona cualquiera. No, no le digas yo soy un cualquiera o no, yo soy una persona. ¿Estás de acuerdo? Dice ahí, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué? Le será hecho. Lo que diga le será hecho. Amén. Somos seres creadores. Somos seres creadores. Y tú puedes ser capaz, después voy a continuar enseñando esto, claro que sí, pero tú puedes ser capaz de crear lo que quieras que sea tu vida. Y te voy a decir, lo que quieres que sea tu vida, aún así, no se compara con la vida que Dios quiere darte. Pablo dijo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Y sabes por qué dijo eso Pablo? Porque el verdadero cristiano, aunque esté en este mundo, en esta tierra perversa, corrompida, tú puedes vivir como si estuvieras en el Edén, en el paraíso. Eso es lo que quiso decir Pablo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. No somos de este mundo. Porque aunque estemos en este mundo, así como está, de corrupto, de perverso, de extraviado, de perdido, nosotros podemos vivir como si estuviéramos en el Edén, en el paraíso, en Cristo Jesús. Él lo dijo, somos más que vencedores, no tienes por qué dejar que nada malo te venza. Pero tienes que tener el culto racional de Dios en tu ser, en tu corazón, guardarlo en tu corazón. Amén. Finalmente, quiero decirte esto, el placer de Dios es darnos de la nada. ¿Qué crees que es lo que hace más feliz a Dios? Lo dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Este verso habla de lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Que tú creas en Él, que tú lo busques porque sabes que Él te va a dar. ¿Y sabes por qué le agrada que lo busques así de convenenciero? Hay que ser convenenciero.
Eso de que da sin esperar nada a cambio, lo dice la Biblia, sí, pero dice, da a los demás sin esperar nada a cambio de los demás. Porque si tú das a los demás sin esperar nada a cambio de los demás, entonces Dios te lo va a recompensar. Y su cultura nos dice, da a los demás sin esperar nada de los demás, pero sí espera que yo te lo recompense. Y aquel que espera que Dios se lo recompense es aquel que sabe que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Aquel que viene y sirve es porque sabe que Dios está ahí y que es galardonador de los que le sirven. El miércoles enseñé esto, si a Dios le agrada a los que le buscan, imagínense los que le sirven. Imagínense. Pero aquí el punto es que dice, y es galardonador de los que le buscan. Fíjate bien, es galardonador. Si hay algo que le gusta a Dios, es hacer milagros. Si hay algo que le gusta a Dios, es darte algo de la nada. Porque algo que ya es, algo que ya está ahí, pues está fácil. Pero el poder de Dios es eso. El placer de Dios es darnos de la nada solo porque nosotros lo pensamos, lo creemos, lo decimos, lo pedimos y Él lo va a hacer de la nada. Él lo va a hacer de la nada. Todo aquello que seas capaz de pensar, de creer con tu corazón y decirlo con tu boca, Él lo va a hacer de la nada. Es su mejor placer, es lo mejor a Él. Entre más difícil sea el milagro, entre comillas, más ganas va a tener de hacerlo. Porque es con lo que más se le da gloria y es con lo que más se glorifica a Él en el Hijo. Y el Hijo eres tú. Vamos a orar. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Te damos gracias por enseñarnos en tu palabra cómo ser mejores hijos tuyos para llevar mucho fruto en toda buena obra. Gracias te damos, Dios, porque tú nos das revelación para que nosotros entendamos más de tu palabra y que ésta sea nuestro culto racional, que ésta sea nuestro raciocinio, nuestro razonamiento, para que nosotros todo lo que pensemos, sintamos, digamos y hagamos, lo analicemos con tu razonamiento, no con el de nosotros, para que toda nuestra vida sea gobernada con tus razones, como dice Proverbios, inclinándonos nosotros a tus razones, no a las nuestras, guardando tus razones en medio de nuestro corazón, para que se conviertan en nuestro culto racional, para que así podamos tener la fe, porque el culto racional de la fe dice que si yo le digo a un monte que se quite y se eche en el mar, que si yo le digo a un problema que se quite y se eche en el mar, que si yo le digo a la enfermedad que se quite y se eche en el mar, que si yo le digo a la pobreza, a la escasez que se quite y se eche en el mar, toda enfermedad, toda pobreza, toda escasez, todo monte, todo problema se quitará y se echará en el mar. Porque eso es lo que dice tu cultura, porque eso es tu cultura, porque eso es el culto que tú veniste a darnos en Cristo Jesús. Otra vez la cultura del reino, la cultura del amor, la cultura de la paz, la cultura de la vida que tú nos diste en el Edén. Te alabamos, Padre, te glorificamos,
A ti te damos la gloria y la honra por lo que nos has enseñado hoy, para hacer de tu palabra y de ti nuestro culto racional, con lo que vamos a razonar ahora, de hoy en adelante, todos los días, para que de esa manera nosotros digamos a cualquier monte que se quite y se eche en el mar, para que nosotros seamos felices y nos gocemos diciéndole a cualquier monte, a cualquier maldad, a cualquier mal, que se quite y se eche al fondo del mar. No dudaremos en levantar este escudo de la fe, de este culto, de esta cultura. Para tener fe en Dios, y así todo lo que digamos sea hecho, porque eso es lo que agrada a Dios, galardonarnos con grandes milagros en nuestra vida, de prosperidad y de sanidad, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.